Flipados y flipadas de la cocina, hoy os traigo la famosa receta de pollo en salsa teriyaki. Súper fácil, súper sencilla y que gusta a todo el mundo. Así que manos a la obra, comenzamos. Vale, ya veis qué complicación va a tener nuestra receta. Pollo, muslo y contramuslo, ok, la parte más jugoseta del pollo. Y nuestra salsa teriyaki casera, mirad qué melosa, qué caramelizada. Buah, esto está de lujo. Venga, vamos. Bueno, ya tenemos todo preparado. Lo primero que vamos a hacer es salpimentar el pollo. Primero, la salsa teriyaki. ¿Qué? ¿Sabéis hacer esta salsa teriyaki tan cremosa, untuosa y maravillosa? Si es que no, pues darle a esta etiqueta que le dejo aquí y os enseño a hacer la mejor receta de salsa teriyaki de todo YouTube. Si estáis en plan perrunos y perrunas, pues oye, la compráis de compra, pero no tiene nada que ver. Así que salamos nuestro pollo y pimentamos. Venga, sal, así, vamos bien. Venga, y pimienta. Qué buena es la pimienta recién molida, qué buena es la pimienta recién molida. Ok, tenemos la plancha calentando. A ver si estoy grabando. Menos mal. Madre mía, cómo pongo esto. ¡Perdidico! ¡Perdidico! Le echamos aceite a nuestra plancha. Venga, que coja ahí un poquito de temperatura. Lo ponemos a fuego medio, así nuestro pollo se irá haciendo el interior, que no nos quede crudo. Vale, esto ya está cogiendo temperatura. Metemos nuestro pollo. Ahora hacemos el cambio. Cojo la cámara, la traigo para aquí, le meto la chufla del pollo y seguimos. Estrategias para hacer el vídeo más fluido. Venga, ponemos nuestro pollo, la piel para abajo, así y así. Esto no va a tener ninguna complicación. Vale, le damos la vuelta, lleva unos 5 minutos, le damos la vuelta, pero bueno, cada uno, ya os digo, la cocina no hagáis caso siempre de los tiempos. Las piezas tienen diferentes grosores a veces, la tenemos que dejar hecha y fiesta. Si hace falta cortar y abrir una, pues se corta y se abre. Otro rato por este lado. Vale, los trozos más delgados los he apartado un poquito porque cuestan menos hacerse. Y esto ya lo tenemos. Así que ahora ponemos nuestra salsa teriyaki por encima. Echamos nuestra salsa teriyaki. Y esto va a ser un visto y no visto, Ahí vamos untando. Así, venga, poquito a poco, que se vaya consumiendo. Lo tenemos ahí un ratito. Dos vueltitas más, ya veis que está todo bastante caramelizado. Pero vamos, aquí tiene que estar 2 minutos, nada más. Esto ya lo tenemos, dejadme que lo presente, ¿vale? Ok, mirad qué pintaza tiene nuestro pollo. Qué bueno, qué salsita. Ya lo veis, está perfectamente hecho. Está jugosete. Un poco de salsa teriyaki y para adentro. Buah, esto está brutal, amigos. Flipados y flipadas, preparad esta receta que os vais a ir del perolo. El jengibre queda espectacular, por eso os digo que no compréis una salsa prefabricada. Haceros la salsa teriyaki que os he puesto, por favor. Aquí me estoy cepillando el pollo. Si os ha gustado esta receta, darle a compartir, a me gusta, dejarme comentarios y nos vemos en la próxima receta. Venga, chavales y chavalas, adiós. Esto está cojonudo, primo.